Bienvenidos, según iVoox, al capítulo número 69 de El Bazar de la Bolsa. Hoy quería comentaros cómo ha empezado la construcción de cartera del fondo Esfera 1 Caldi y las vicisitudes que ha habido en este camino de tan solo 4 meses desde que hemos empezado a operar en la práctica, ya que el fondo está abierto desde abril, pero a efectos prácticos no hemos podido empezar a construir cartera hasta junio de 2020. Y voy a explicar cómo he ido construyendo la cartera, de qué empresa se compone la cartera y aunque es un tiempo corto, pues los movimientos más interesantes que ha habido en la misma, por si os puede ayudar en vuestro proceso inversor y por si alguno tenéis las posiciones que tiene el fondo y os puede ayudar a comparar. Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este vídeo son de carácter divulgativo, este vídeo o podcast. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe realizar su propio análisis y basarse en sus propias conclusiones, no en las que va a citar aquí el autor. El autor de este vídeo, canal o podcast no se hace responsable de las inversiones de los demás. Así que esto en ningún caso es una recomendación de compra o venta en concreto del fondo Esfera 1 Caldi. Esto tiene un carácter divulgativo. Pues para comentaros qué estamos haciendo con la cartera, que me comentéis si os parece bien, si os parece mal, qué dudas podáis tener. Y sí, en cualquier caso está claro que es un vídeo que puede servir de promoción porque al final estás dando visibilidad a lo que se está haciendo en un fondo, pero en ningún caso es una recomendación de compra o venta del mismo. Bien, veamos la composición general de la cartera. Vemos que en Esfera 1 Caldi tenemos un 27% de peso en el sector salud, biotecnología, un 30% en tecnología, un 8% del sector aeronáutico, porque creo que es un sector que ha corregido mucho y es ahora cuando hay que empezar a construir cartera en ese sector, un 7% en otro tipo de empresas, hay una variedad, ahora las veremos, y un 1% medio ambiente, que es un sector, en el que me gustaría empezar también a construir posición, pero es un sector atomizado, un sector en el que hay valoraciones un poco, en mi opinión, absurdas, y hay que ir con mucho cuidado. Y los mayores pesos, en este caso está PharmaMar, que es una empresa que podríamos decir arriesgada, porque es una farmacéutica, pero es una empresa que tiene ahí 3 o 4 palancas que de salir pueden hacer que suba mucho su cotización, ¿no? De hecho, por ejemplo, Bankinter la valora en 137 euros cuando está ahora en 110. José Luis de Alda de Cima Global Value, es una SICAV, también tiene mucho peso en esta acción, la valora en 200 euros y esto es sin contar que saliera el Aplidin, que es el tratamiento que se espera que salga y es un potencial tratamiento para el COVID. O sea, esta valoración estamos hablando solo para el medicamento Cepsair, que es un medicamento que acaba de ser aprobado por la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, por la FDA, y si no lo tiran atrás, que eso es muy raro que pase porque ya está aprobado, porque es un medicamento, es un tipo de cáncer para el cual no existía tratamiento, había uno pero muy antiguo y que no tenía mucha efectividad, pues han sacado este. Y en el caso que lo echen para atrás, eso sí que sería un problema, pero en caso de que siga adelante, que es lo más probable, pues estamos hablando de estas valoraciones, 137 euros, 200 y está ahora en 110 euros. Y además, pues si saliera el Aplidin, ¿no? El Aplidin es el tratamiento que puede ser útil contra el COVID, ¿no? Pues un tratamiento para el COVID, un arma más para luchar contra la enfermedad que provoca este virus. Pues eso podría ser una palanca para la subida de su cotización brutal. Pero es que además tenemos que el Yondelis se está empezando a comercializar en más países, que es un medicamento que ya está aprobado de hace tiempo. Tenemos el propio Aplidin, ¿no? Para el mieloma múltiple, que está aprobado solo en Australia, pero seguramente empezará en el sudeste asiático, incluso en China. Tenemos su división de genómica y diagnóstico, que por ejemplo pues hacen PCRs para el COVID-19. Tenemos Silentis, que es una empresa que con herramientas informáticas diseña medicamentos, y entonces hay uno que está en fase 2 ya, podría pasar a fase 3, que es el Silentis para la dolencia del ojo seco, que también sería un superventas. Entonces
pues sí, es un peso importante, pero hay varias palancas y luego, por supuesto, ahora es una empresa saneada, porque a partir de Zephyr, pues una empresa americana le pagó la licencia para distribuirlo en Estados Unidos y le puede llegar a pagar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, dependiendo de los hitos que se consigan, más además los royalties por ventas. Es una empresa que la veo bastante bien, pero podría fallar a última hora el Zephyr, podría no funcionar el Apidin contra el COVID y el Sylentis pues podría tampoco funcionar. Entonces ahí está el riesgo de esta empresa, ¿no? Seguimos con Intel, que Intel pues, es una empresa bastante denostada, porque si lees por ahí los comentarios, pues es una empresa que está quedando atrás en innovación, pero la verdad es que sigue batiendo récord de ventas y genera un free cash flow, pues bueno, también sigue batiendo récord de free cash flow. Además, una empresa muy saneada, creo que es un sector que va a crecer mucho, que va a ver sitio para todos, e incluso comiéndole el mercado, pues creo que tiene potencial de crecimiento. Sí que han sido preocupantes los últimos resultados que acaban de salir, pero por el hecho de que han bajado las ventas en el sector de la nube. O sea, se esperaba que bajaran mucho más en ordenadores y subiera en nube. Bueno, pues ha sido al revés. Han subido mucho en ordenadores y, bueno, mucho entre comillas, y han bajado en la nube. Pero aún así, este año se espera que batan récord histórico en ventas, ¿no? Y está a un PER 9 cuando pues Nvidia está a un PER 90 y AMD está a un PER 140. Bueno, pues yo creo que el mercado está sobre reaccionando, pero no sabemos, ¿no? Efectivamente podría empezar a perder cuota de mercado, el mercado empezará a perder confianza y ya veremos un poco lo que pasa, a vigilarla. Alibaba, una empresa china, pues por así decirlo, la Google China, unos crecimientos brutales, unos números brutales, pero ¿qué pasa? Bueno, pues está en Asia, entonces por eso las empresas asiáticas pues pesan menos en cartera, porque creo que hay que tener un mayor margen de seguridad, ¿no? Y hay que ir con cuidado, pero creo que tampoco nos podemos perder el crecimiento en Asia. Al final es un dilema para gestores, es una región que, China sobre todo, que puede haber cierta inseguridad jurídica en el largo plazo. Pero bueno, yo creo que China al final tampoco se va a pegar un tiro en el pie y el crecimiento, pues solo por población y por el número de ingenieros que sacan cada año y porque los chinos no están más tontos que los demás, bueno, pues este tipo de empresas puede tener unos crecimientos brutales. Con la bajada de precios, pues también he ido invirtiendo en red eléctrica, porque pues es una empresa defensiva, porque reparte dividendo y es casi un monopolio natural. Y bueno, a partir tenemos Airbus con un peso de... Mira, aquí estoy equivocado porque en verdad es un peso también cercano al 3% en Airbus. Y luego ya vienen dos fondos que invierten también en Asia en empresas de salud. Alphabet, o sea, Google, pues también un 3%. Luego otro ETF, un peso un 2,5% un ETF, el Standard & Poor's Biotech, bueno, referenciado a ese índice. Y también una empresa alemana, Siltronic, que hace la materia prima para fabricar microprocesadores. Pasemos a presentar la totalidad de la cartera. Al final la he dividido, como veíamos en el gráfico anterior, en 4 sectores: en tecnología, en sector aeroespacial, en sector salud y biotecnología, y luego un cuarto sector que he denominado otros, porque hay una variedad de empresas. Bien, para que veáis un poco la metodología de inversión, al final creo que estamos en el principio de una era, igual que por ejemplo en los años 50, por así decirlo, o incluso antes empezaba el reinado de las petroleras. Pues si hubieras cogido ExxonMobil, Shell, British Petroleum y 2 o 3 más, pues y hubieras esperado unos años, hubieras tenido por lo general buenos beneficios, porque hubieras cogido una gran cuota de mercado de este sector. Bueno, pues yo creo que tanto en el sector de tecnología, de Internet, de automatización, robotización, y también en el sector de la biotecnología, estamos en el inicio de esa era. Y es ahora cuando puedes coger un puñado de empresas que representarán una gran cuota de mercado en el futuro. Esto no se sabe, ¿no? Pero creo que es una forma bastante sensata de invertir, y esta es mi opinión. Por lo tanto, he hecho como micro ETFs de sectores, he intentado poner las empresas que veo mejor por calidad de las empresas,
por su balance, por el crecimiento en ventas y otra serie de factores. Bien, por ejemplo, en tecnología, por supuesto, tenemos las FANG, donde está Amazon, Microsoft, Google y Facebook. A lo mejor Facebook es un poco la que menos me gusta, es un poco la que veo a lo mejor la tesis más débil, pero no hay que olvidar que actualmente hay un duopolio casi en publicidad en Occidente, como serían Google y Facebook. Facebook pues tiene 3 plataformas muy potentes como Facebook, Instagram y WhatsApp. En India es muy popular. Pues es una empresa que tiene potencial, además de un balance muy saneado, una caja brutal y un tipo muy listo al frente, ¿no? No sabemos cuál de estas 4 puede crecer más. Apple también ha estado en cartera, pero hubo un momento que creía que era oportuno aumentar liquidez y vendí Apple, pero bueno, en cualquier momento puede volver a entrar. Luego hay otro micro ETF, por así decirlo, que sería el del sector semiconductores, donde está Intel, está Samsung, está ST Microelectronics, que es como la Intel europea, está el PKF Electronics y Siltronic, que son 2 empresas alemanas que proveen, por así decirlo, bueno, Siltronic provee como la materia prima, ¿no? El material donde se graban los circuitos de las obleas de silicio, y el EPKF Electronics lo que vende es tecnología láser en principio sobre todo para soldar microcontroladores. Un microcontrolador al final es un ordenador pero que no tiene pantalla ni teclado, ¿no? Es las típicas tarjetas verdes que tienen ahí su procesador, su resistencia, sus condensadores, y pueden tener varios microprocesadores, pues uno gráfico, otro la CPU, etcétera. Y al final es un mini ordenador que se dedica a controlar pues ciertas tareas, como puede ser los programas de una lavadora, o pues un automóvil tendrá varios microcontroladores, pues uno para controlar cómo se distribuye la energía a la batería, otro para controlar todas las pantallas que tenga el coche, otro para controlar los sensores de proximidad, etcétera. Y además también esta tecnología láser sirve para soldar, pues por ejemplo las carcasas de los intermitentes de los automóviles, pues se puede hacer con un molde, pero también hay soldadura muchas veces. O los botes de cosméticos, ese plástico muchas veces va soldado también, pues se suelda con este tipo de láser. Creo que la tecnología láser en general tiene mucho futuro. También estamos empezando, por así decirlo, en esta tecnología, y aunque ya lleva muchos años para ciertos sectores y ciertas aplicaciones, pero creo que ahora que se va a popularizar y se va a extender para muchos más mercados, y es aquí donde creo que tiene potencial, además de ser 2 empresas que gozan de buenos fundamentales. Y bueno, y luego tendríamos pues las FAN China, ¿no? Alibaba, JD, Tencent, Xiaomi, puede que entre Baidu en cualquier momento, Pinduoduo, etcétera, ¿no? Que sería como un micro ETF de tecnología asiática, porque en Asia es un dilema para los inversores. Está el dilema, dices, por un lado, creo que son empresas con muy buenas perspectivas, hay una gran población en esa zona, hay un crecimiento porque los gobiernos de la zona pues están muy empeñados en crecer. Además, la periferia de China se están copiando de muchos métodos de China. Parece que la economía es lo primero y hay mucho potencial de crecimiento, pero por otro lado, pues también puede haber cierta inseguridad jurídica y bueno, es un poco un dilema. Creo que hay que estar en esa zona, pero con cierto peso porque te puedes llevar bastantes sorpresas. Seguimos con el sector aeroespacial. Bueno, pues también hemos hecho un micro ETF, ¿no? Empezando a coger posición. Tenemos Airbus, tenemos AerCap, las conocidas, Kinetic, que es una consultora con buenos fundamentales. Lo que pasa es que es una empresa que es difícil que crezca, pero por fundamentales y por precio, pues creo que puede ser una buena opción para empezar a construir cartera en este sector. Magellan también es una empresa que ha corregido mucho en precio y tiene buenos fundamentales. Puede sufrir un tiempo, incluso unos años, pero bueno, creo que es una construcción de cartera a largo plazo. Y creo que es ahora donde podemos encontrar buenos precios y lo fundamental es ahora invertir, yo creo, en empresas que tengan muy poca probabilidad de quebrar en este sector, claro. Bien, los otros 2 grupos serían el de salud y biotecnología, donde por ejemplo salud y biotecnología, que hemos visto que pesaba un 27% total en cartera este sector, pues también he hecho como 4 micro ETFs, ¿no? Dentro de este sector. Uno, creo que es, por ejemplo, un sector que va a crecer dentro de la salud, creo que es todo lo que tenga que ver el tratamiento de patologías para el sistema cardiovascular, ¿no? Pues para el corazón, venas y arterias. Y aquí tenemos pues empresas como Transmedics, Silk Road, Cardiovascular System, Shockwave, Cerner Scientific y creo que es un micro ETF para este sector. Luego, otro micro ETF sería
También relacionado, porque por ejemplo hay dos empresas, Medtronic y Boston Scientific, incluso Siemens Healthineers y Philips, que también están muy metidas en el negocio del tratamiento para patologías cardiovasculares, pero también creo que son empresas que tienen metidos muchos dispositivos, mucho aparataje médico en los hospitales, con lo cual, igual que nosotros tenemos un ecosistema en nuestra casa para llevar nuestras cosas, me refiero, por ejemplo, tú puedes trabajar con iOS si tienes Apple, o con Windows y con Microsoft, o con Android de Google, y ahí manejas tus fotos, manejas tus documentos, manejas tus comunicaciones con los demás. Bien, pues al final este aparataje médico es el que va a coger las fotos de los pacientes, los datos de los pacientes, y son estas empresas las que están vendiendo gran parte de este aparataje médico y son las que van a tener los datos. Esto al final probablemente producirá un efecto red y lo que venderán ellos a hospitales será su ecosistema, ¿no? Facilitando la vida, dando servicios, pago por suscripción, etcétera. O sea, al final un negocio muy parecido al que puede ser hoy en día el de Apple o el de Google o el de Amazon, etcétera. Y creo que empresas muy bien posicionadas, aunque a lo mejor puede ser un precio un poco exigente, pues son Philips, Siemens Healthineers, Medtronic, bueno, estas tres, porque Boston Scientific la pondría más en cirugía cardiovascular. Otro micro ETF, pero pesa muy poco porque es una apuesta que tiene mucho más riesgo, es la medicina regenerativa, donde tenemos aquí empresas como Atersis, Vericel y Avita Medical, de las cuales hay un podcast hecho en este canal, en este podcast, en el Bazar de la Bolsa, explicando cuál es su modelo de negocio y lo que hacen. Y luego también está la empresa de origen australiana Mesoblast. Y luego, por último, pues he englobado a las empresas que no podíamos poner en ninguno de estos tres sectores que he dicho, ¿no? Pues tenemos Red Eléctrica Española como una empresa que es un monopolio natural, que suele repartir buenos dividendos, un sector como la electricidad, la venta de electricidad, que yo creo que va a crecer por todas las renovables, por todo el vehículo eléctrico y por la descarbonización, ¿no? El gran riesgo aquí es la regulación. Es una empresa bastante intervenida por el Estado, puede cambiar la regulación en cualquier momento, puede entrar la competencia, porque esto es casi un monopolio natural, pues veremos la Comunidad Europea a lo mejor lo que dice, ¿no? Tenemos Alantra. Bueno, Alantra es una empresa que ofrece, entre comillas, servicios financieros, pues muy poco gastos fijos, son casi todos gastos de personal, una empresa muy resiliente, creo que es una empresa que hace las cosas bien, ha corregido mucho, estaba en los 15 euros, una empresa muy poco líquida, ahora está en torno a los 11, creo que es buen momento para entrar y además siempre ha repartido buenos dividendos cuando ha podido. Luego tenemos dos mineras de cobre, porque creo que el cobre, de hecho, pues este año creo que ha subido un 40%, pues el otro día, por ejemplo, me comentaban, pues bueno, en la empresa tenemos unos terrenos y han venido ya un poco a tantearnos para ver si podemos poner antenas, ¿no? Pues interesan 4 o 5 terrenos, porque las antenas de 5G parece que no pueden estar separadas más de 200 metros, ¿no? Para dar mucho servicio, poca latencia, entonces se van a instalar muchas antenas. Esto al final son cables de cobre. El vehículo eléctrico pues tiene 4 veces más cobre que los vehículos de motores de combustión interna. Y bueno, pues es un material que ha subido bastante, pero puede seguir subiendo porque parece que va a haber una gran demanda, ¿no? Pues India lo hemos comentado, que está sin electrificar muchas zonas. Bueno, pues ahí está. Y por último está LICTEC, que es una empresa que hace unos filtros muy especiales para el medio ambiente. Parece que tiene unos muy buenos contratos para meter estos filtros en las depuradoras de los barcos, porque los barcos han salido una nueva legislación que prohíbe que tiren vertidos al mar y tienen que depurar el agua. Y estos filtros pues son muy buena opción, aunque parece que en China están ya recuperando otra vez el negocio, pero es como una eterna promesa, ¿no? Llevan ya 1 año y medio que sí, que va a salir, pero estamos haciendo los hornos porque son unos filtros que se hacen en hornos y acaban de anunciar ahora que tienen un contrato muy bueno en Oriente Medio, porque estos filtros también sirven para extracción de petróleo. Muchas veces se inyecta agua en el terreno o el agua con otro tipo de sustancias y luego esa agua hay que limpiarla, hay que depurarla. Bueno, pues dicen que han firmado un gran contrato con una empresa que está muy metida en esa zona y seguramente venderán mucho. Es una empresa que factura muy poco, factura de orden de 10 millones de euros al año, no me acuerdo, ahora estoy hablando de memoria, una empresa danesa
y bueno, pues puede multiplicar su facturación por varios y puede ser una buena opción. Es una empresa que llevo siguiendo hace bastante tiempo. ¿Qué puede pasar? Pues que el producto sea tan bueno que no sea verdad, ¿no? Pero bueno, pues ahí es donde el gestor tiene que asignar unos pesos u otros. Bien, y por último, además de en acciones de empresas, el fondo también invierte en otros fondos, porque creo que hay sectores que es, por un lado, a veces es más eficiente porque te ahorran tiempo de análisis como gestor, y otro porque creo que no hay más remedio porque, por ejemplo, en el sector de la biotecnología hay muchas empresas con un gran potencial, pero es más difícil hacer lo que comentaba antes, ¿no? Si, por ejemplo, ahora en la conducción autónoma tú coges Intel, coges Google con Waymo y coges Tesla, pues seguramente hay una gran cuota de mercado ahí de los sistemas de conducción autónoma o de asistencia a la conducción, bueno, además de Samsung, ¿vale? Y alguna asiática más, pero a lo mejor cogiendo 6-7 empresas ya tienes ahí casi una gran parte de la cuota de mercado de conducción autónoma y eso va a subir casi que sí o sí, ¿eh? Aunque cuidado a la movilidad aérea urbana que están los brotes empezando. Pero bueno, en biotecnología lo que quería decir es que hay muchos subsectores, muchos nichos y ahí sería pues casi imposible, ¿no? Hacer esto. Entonces yo creo que a través de los ETFs que invierten en empresas biotecnológicas pues es acertado hacer esto. Y también para invertir en Asia, porque ahí a lo mejor es mucho más difícil el análisis y es un análisis incluso mucho más cualitativo y mucho más incluso impredecible, ¿no? Entonces, por eso creo que sí que tiene sentido invertir a través de índices. Entonces, por ello, bueno, pues he invertido en 2 fondos de la casa Bello Funds, que es una casa suiza, que tiene unos fondos que invierten en sectores muy específicos, pues en este caso en el sector de salud de Asia, sobre todo China, ¿no? Y el sudeste asiático, además de Japón. Y luego también tenemos, por ejemplo, de la casa Robo Global, que es una empresa que tiene ETFs también muy interesantes, pues tenemos HTEC que invierte en también nuevas tecnologías enfocadas al sector salud. Bien, también tengo está invertido Esfera en el XBI, que es el índice biotecnológico de las empresas que cotizan en Standard & Poor's, y también hay una casa que tiene unos ETFs, o que son ETFs de nicho, que es ARK Investor. En este caso está el ARK Genomic Revolution. Esto es un ETF que ya lo llevo desde hace tiempo, desde hace unos años otros años en la SICAV lo tenemos. Invierte en todo lo que tenga que ver con tecnología de edición genética o bueno, todo lo que tenga que ver es tecnología de los genes, ¿no? Y puede servir hasta para curar enfermedades como para solucionar ciertas catástrofes medioambientales. Estamos en el comienzo y aún así ha subido una barbaridad este ETF en estos años. Como pues tienen como primeras posiciones, hay muchas empresas muy pequeñas, muchas empresas que aún no tienen un producto en el mercado, que van a tardar años en empezar a dar beneficios, y creo que a través de un índice es muy adecuado invertir en este tipo de empresas, pero no ir una por una porque es bastante arriesgado. Bueno, ya por último, aunque llevamos 4 meses en lo que hemos empezado a construir la cartera, muchas empresas acaban de entrar, pues ya ha habido ciertos movimientos significativos que, bueno, me gustaría comentároslo por si os habéis visto en la misma situación, por si queréis hacer algún comentario, por si tenéis alguna pregunta y, bueno, veáis lo que me ha pasado a mí, pues bueno, pues si os ayuda en vuestro proceso inversor, si os ayuda como posible experiencia. Bien, aunque el fondo se abrió en abril, en la práctica no se pudo empezar a invertir hasta junio y ya, pues claro, en junio ya se había dado casi todo el rebote en los sectores que se ha dado, en los que no, pues aún siguen un poco deprimidos y ciertamente me costaba ver grandes oportunidades como las que se dieron en marzo-abril, ¿no? Entonces ahí cometí un poco el fallo de tener un poco de prisa. Claro, las empresas que estaban a buenos precios eran empresas que ciertamente tenían más riesgo. Entonces, bueno, con la experiencia que tengo, pues no invertí mucho en ciertas posiciones, pero bueno, ya ha habido pérdidas, ¿no? Por ejemplo, Babcock. Babcock es una empresa que no conocía mucho, pero me llamaba la atención.
que es una empresa del sector militar donde los contratos son a largo plazo. Además tenía un cliente cautivo como es el ejército británico porque hacía el mantenimiento de naves, de naves, de los barcos, ¿no? Que es además los submarinos que propulsados por energía nuclear. Algo muy sensible que, pues, ¿quién va a coger un contrato de eso cuando ellos llevan prácticamente toda la vida con el ejército británico? Parecía que tenía muy buenos fundamentales y además había corregido mucho, ¿no? Porque hasta hace poco, por así decirlo, estaban 7 libras y había corregido hasta las 3 libras. Digo, bueno, pues esta es la mía y creo que se invertía en 3,5 libras y para empezar un poco de posiciones y aprovechar que había tenido una gran corrección que podía ser una posible ineficiencia del mercado. Además la tienen varios gestores españoles. Digo, ostras, no puedo fallar. Bueno, pues al final he hecho un menos 20 en esta empresa y me salí cuando empecé a analizarla de verdad y vi que, claro, está muy metido en energía nuclear, pero también está metido, y Babcock lo que pasa es que hizo una compra de empresas relacionadas con servicios de oil and gas. Por ejemplo, mira, el otro día justo vi un camioncito que se dirigía al aeródromo de Castellón, ¿no? Pues a llevar combustible. ¿Qué pasa? Pues que justamente el sector de petróleo y gas, pues yo creo que va a ir a menos, ¿no? Habrá buenas empresas, seguro que actualmente hay joyas, pero bueno, es que si tú miras el CAPEX invertido de estas empresas, ves que las empresas de este sector básicamente lo que van a hacer es mantener, que les vaya entrando dinero, las que sean rentables de momento ir haciendo caja, pero no van a hacer grandes inversiones en aumentar el negocio, no van a mantener lo que tienen, que eso les vaya dando dinero, pero nuevas inversiones va a ser rara verlas. Y además compró una empresa de servicios de rescate, de antiincendios y tal, muy cara, y bueno, ha tenido un deterioro bastante importante en la situación financiera Babcock, ¿no? Yo cuando vi que un poco se vanagloriaban del dinero que tenían en caja cuando eso venía de una póliza de crédito que habían pedido, digo, hombre, pues ya se me fue un poco la confianza y por eso nos salimos de Babcock. Babcock sigue a esos precios y a lo mejor una oportunidad de mercado estupenda en el largo plazo. Pero bueno, yo lo que vi cuando analicé más profundamente no me gustó y fuera. Boeing, como he comentado, digo, oye, me gusta esta empresa. Me gusta el sector, ¿no? Porque ha corregido mucho y digo, es momento de empezar a construir cartera. Pues vamos a coger el duopolio. Vamos a coger Airbus y Boeing, porque si nadie más construye aviones, aparte de la china Coemac, pero aún parece que le costaría mucho entrar en los mercados donde están ahora Boeing y Airbus. Y había una japonesa, Mitsubishi Industries, que se iba a meter, pero supongo que ahora con esto habrán parado planes. Pues digo, pues buena opción. Pero claro, Boeing, ¿qué pasa? Tiene una situación financiera muy deteriorada, bastante más que Airbus. Y eso que Airbus se le va a deteriorar bastante. El problema de estas empresas de Airbus y Boeing es que tienen unos gastos fijos tremendos. Entonces, si ellos venden 200 aviones, ganan dinero a partir del avión 180. Entonces, hasta el avión 180 todos son gastos. Y Boeing, porque además del BMAX, que bueno, ahora se lo acaban de autorizar en Europa para que vuelvan a volar el modelo del 737 MAX, ha tenido hace poco otro problema, ¿no? Y al final no es tanto lo que vayan en el futuro, no, sino que además van a estar muy mal, puede hacer una ampliación de capital, puede haber un montón de problemas, pero es que además el mercado, por decir, de las aerolíneas confiará mucho más en Airbus que en Boeing, porque Boeing ya se ha quedado un poco como marcada, ya, como no te fía. Entonces, ese fiarte o no fiarte, a lo mejor es lo que marca la diferencia de vender de 180 aviones a 200, es cuando no tienes beneficios. Y digo, pues mira, prefiero empezar a construir con Airbus y Boeing lo vamos a ver desde la barrera. Y bueno, pues esta me salí con un 5% de pérdidas. Otra empresa, Devoteam. Devoteam son empresas, consultoras que, por así decirlo, digitalizan empresas, ¿no? Ayudan a que las empresas pues tengan su nube, se comuniquen con sus clientes digitalmente, con los programas, les instalan los programas, enseñan a los empleados, les montan centros de datos si hace falta. Esto lleva mucho trabajo detrás. Y claro, ¿qué pasa? Que en Francia este sector tiene mucho tirón, por empresas como Thales, como Atos. Hay mucha consultora y además
el idioma, pues claro, es una ventaja para que estas empresas trabajen en Francia. Son francesas y a lo mejor pues una empresa americana le cuesta entrar en Francia por el tema del idioma, sus técnicos y tal. Y además Devoteam estaba en el sector adecuado porque era casi todo nube, estaba bien diversificado en Francia, también estaba ya en Marruecos, en otras regiones. Por así decirlo, estaba mucho mejor que dos de sus competidoras, por así decirlo, que serían Infotel y Humanis, ¿no? Porque Humanis saneada no está. Esta está muy saneada y bueno, pues está también que ¿qué pasa? Pues le hicieron una OPA, ¿no? En Humanis Infotel he estado tentado, pero es verdad que son empresas de muy poca liquidez. Humanis no me acaba de convencer la situación financiera que tiene. Infotel está bastante bien, pero es verdad que es bastante ilíquida y además tiene bastante negocio en el sector financiero y asegurador, que es un negocio que lo va a pasar mal. Entonces, pues de este sector no tenemos nada más, aparte de Devoteam, que la oparon. Bueno, otras empresas que han tenido un paso fugaz por el fondo. La empresa Inmode, de origen israelí, aunque cotiza en Estados Unidos, pues ha tenido beneficios del 5% y también del 19%, pero era una posición muy pequeña y al final el beneficio total han sido 2.000 euros, o sea, una broma. Pero, ¿qué pasa? Es una empresa que parece que tiene un producto muy bueno porque hacen cirugía estética, pero casi sin intervención, ¿no? Pues con radiofrecuencias y tal, calentando la grasa y luego disolviéndola. Y con una mínima cirugía invasiva, pues te hacían buenos liftings en la cara, en otras zonas del cuerpo. Y bueno, es una empresa que está en funcionamiento. En muchas clínicas españolas tienen sus productos. Y una situación financiera parece que envidiable. Y además la FDA, pues ha aprobado sus productos, que es como una segunda auditoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta empresa? Me salí porque no me fiaba y digo, bueno, voy a empezar un fondo metiéndome en empresas con ciertas dudas, ¿no? Es verdad que estas dudas un poco las ha inseminado una casa de inversión que hace tesis bajistas, ¿no? Que invierte en corto, que es la casa de análisis Marcus Aurelius. Y bueno, esta viene a decir que, primero, que hay algún juicio, porque hay pacientes que han sufrido quemaduras, que el management tiene un pasado dudoso, porque dicen que está vendiendo esto como súper revolucionario y no es tan revolucionario, y además pues han tenido ya fracasos en otras empresas pasadas, pero fracasos de estos de decir, ostras, fracaso no porque no te ha salido la tecnología, es que has intentado como engañarnos, por así decirlo. Y es verdad que llama la atención, que esto es una cosa así que me llama la atención, que para tener unos productos tan novedosos apenas invertían en I+D, sobre todo tienen una muy buena caja y tal, y dices, eso a mí es un poco lo que más me echó para atrás y digo, ante la duda, es una empresa en la que no quiero estar porque puede salir muy bien, puede ser un error de omisión, pero yo creo que esto a los posibles partícipes podría restar mucha credibilidad, ¿no? Y he preferido mantenerme fuera, aunque sea un error de omisión, y bueno, la seguiré de cerca por curiosidad, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Porque eso también son situaciones de las que aprendes bastante, ¿no? Cuando te intentan engañar y cuando no. Y cada vez pues te va mejorando el olfato. Y otra empresa es Thales. Thales es una empresa francesa. Esta me salí perdiendo un menos 5%. Y lo que me llamaba mucho la atención de esta empresa, me gustaba, es que está muy posicionadas en todo lo que es gestión del tráfico aéreo. Y lo de los drones han llegado aquí para quedarse, ¿no? Van a empezar sobre todo llevando paquetes de un lado a otro, por así decirlo, pero acabarán llevando personas. Entonces, todas las empresas relacionadas con gestión de tráfico aéreo, también aquí va a estar muy presente todas las torres de 5G y todo lo que tener con satélites, pues creo que es un sector que va a crecer mucho. Y me gusta esta empresa por eso. Pero, ¿qué es lo que no me gusta? Bueno, pues para empezar tiene mucho peso en defensa. En empresas de defensa y no veo la situación clara en este sector. Luego la situación financiera, por así decirlo, es débil, ¿no? Está muy endeudada y no es una empresa que me guste, ¿no? Que tenga buenos flujos de caja y tal, se puede dar la vuelta bastante rápidamente este tipo de empresas. Y además hay una intervención excesiva del Estado francés. Entonces hay ciertas cosas que no me acaban de convencer. Para ser una empresa tan grande no lo veía claro, y aunque era una empresa que podía ser buena para el micro ETF que tengo del sector aeronáutico, no me acaba de convencer. Y entré también porque estaba a unos buenos precios en comparación con sus históricos,
parecía una buena empresa, hay otros gestores españoles que la tienen también, pero cuando la he mirado un poco más en profundidad no me han gustado los números y he preferido, en este caso, no correr el riesgo. Para continuar, dos empresas que me gustan mucho por los sectores que están, pues como son ST Microelectronics, pero ¿qué pasó? Hubo un momento que la liquidez había bajado y preferí vender algunas para tener un poco más de liquidez porque como creo que esta pandemia y tal, pues el mercado va a estar volátil, pues quería tener un poco mayor de posición en liquidez por si venían bajadas poder aprovecharla, ¿no? Entonces salí con un 23% de ganancias en ST Microelectronics, que es una empresa, pues es como la Intel europea. ¿Por qué? Pues porque estaba ya una valoración exigente. Es una empresa que parte de sus ventas, una parte importante, está destinada al sector automóvil, aunque por ejemplo ya salieron los resultados hace poco de NXP, que es una empresa también holandesa, semiconductores, y parece que están creciendo en ventas otra vez en el sector auto, ¿no? Y además, pues bueno, hace muchos, ST Microelectronics también hace muchos sensores, está muy diversificada también en sectores, pero bueno, se había revalorizado, pensé que era prudente aumentar liquidez y bueno, se vendió. Y un poco lo mismo para Apple, ¿no? Que decir de Apple, todo el mundo la conoce. Creo que si tienes Samsung, Xiaomi y Apple, pues tienes una cuota de mercado de consumo electrónico de los hogares pues muy importante ya, además de Google, claro, e incluso Microsoft, pues muy bien, pero bueno, en este caso preferí, como la valoración también es bastante exigente, pues preferí coger un poco más de liquidez. Bueno, y estos 3 meses también han dado para subidas bastante importantes. Cuando estaba preparando el vídeo, el podcast, pues tenía Farmamar compradas a una media de 90 euros y llegaron a 140 porque había muchas expectativas con el Aplidin, ¿vale? Pero bueno, para mí la tesis de inversión sigue intacta. Lo más importante va a ser ver cómo evoluciona el Cepside. Dentro de poco van a dar datos ya de las primeras ventas de este producto en Estados Unidos y eso es un poco a corto plazo lo más importante. Lo de Aplidin sería un regalo. ¿Qué más? Novocure. Novocure es una empresa israelí. También he hecho un podcast de esta empresa. Lo hice ya hace tiempo. Esto es una empresa muy, muy curiosa, de origen israelí también, que lo que hace es ponerte un dispositivo que es como una tela, que tiene por dentro cables y te dan radiofrecuencia en una zona del cuerpo. Y eso sirve para tratar tumores. Lo bueno es que es un efecto físico, entonces pues seguramente va a servir para varios tipos de tumores. Se lo aprobaron para un tipo de tumor cerebral, el glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo. Funcionó, no es algo mágico, porque esto lo que hace es frenar la progresión, pero no cura. Pero bueno, en estos casos que la esperanza de vida son 1 o 2 años, si te da unos meses más, pues está subiendo un porcentaje muy importante de la esperanza de vida. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. Bueno, que tenía que pasar. Lo que estaba aprobado solo para este tipo de cáncer cerebral, bueno, por ahora se lo han aprobado también para otro tipo de cáncer, en este caso torácico. Y seguramente se lo aprobarán también para páncreas y otro tipo de cánceres agresivos. Pues se compró una media de $60 y hoy en día está a $120. En 3 meses ha subido un 100%, ¿no? En 2016 tenía 80 millones de dólares en ventas y en 2020 está en 500 millones. O sea, ha subido mucho las ventas y, por así decirlo, es un producto que está empezando. O sea, tiene un potencial bastante fuerte. Está con caja neta. Como he comentado, otras explicaciones, y va a comenzar ahora a comercializarse en China. Ya está aprobado en más de 3.000 pacientes. Está aprobado por la FDA. Está aprobado en Alemania. Está aprobado en Japón. Y además, bueno, pues acaba de entrar en beneficios, mucho potencial, aunque en este caso pues ya podría ser una valoración exigente, pero aquí es muy muy difícil valorar el mercado objetivo porque depende del éxito, porque al final es un dispositivo que debe de poner, a lo mejor muchos pacientes pues les parece incómodo, no quieren, o a lo mejor no tienes éxito en la comercialización porque tampoco es algo mágico, pero bueno, ahí están los números, de momento parece que va muy bien y si se lo pagan para otro tipo de cánceres pues estupendo para la cotización, ¿no? de la empresa. Y luego está otra empresa, Silk Road Medical, también compradas a $36, pues ahora están en torno de 60, casi ha subido un 100%. El balance de esta empresa regular es una empresa que acaba de empezar, pero una empresa que tiene mucho crecimiento en ventas, lo que pasa es que tiene un parón por el COVID. Silk Road lo que hace, lo he comentado,
es una, bueno, al final es para accidentes cerebrovasculares, ¿no? Cuando te da un tapón en la vena, pues esto es una terapia novedosa, una técnica novedosa para quitarte el tapón de las venas, y además reduce mucho los riesgos, porque antes básicamente te abrían el canal del cuello y te quitaban el tapón de grasa, pero ese tapón de grasa hay peligro que se vaya para arriba para el cerebro. Entonces esto lo que hace es, te pinchan y lo que hacen es el flujo de sangre revertirlo, que coja la dirección contraria. Entonces ya no va hacia el cerebro, te lo sacan del cuerpo, pasa por un filtro y vuelve a tu cuerpo pinchando en una vena. Parece que es muy buena tecnología, pero bueno, en todo caso hay poca posición y ha subido mucho, igual se vende por valores excesiva. Vamos a ir vigilando esta empresa de cerca, pero bueno, en cualquier caso ya es un movimiento significativo. Y por último, hablar de Intel. Intel es la empresa en la que hablé en el podcast y en el vídeo anterior. Hablé de su modelo de negocio porque me gustaba como inversión. Bueno, pues desde que saqué el podcast vídeo ha bajado un 15% la cotización, a pesar de que este año hará récord en ventas y también en generación de free cash flow, ¿no? ¿Por qué ha bajado tanto? Bueno, al mercado le preocupa sobre todo sus malos números en el negocio de la nube, ¿no? Porque se suponía que tenía que subir el negocio de la nube y bajar en los ordenadores, que es donde está la mayor competencia con AMD y Nvidia. Sin embargo, ha sido al revés. Ha subido en ordenadores y ha bajado en la nube, con lo cual preocupa más. Por ejemplo, Xilinx, que ya saca resultados, ha subido en el negocio de la nube, aunque Xilinx básicamente su 100% de negocio era en la nube, ¿no? Y es una empresa que factura mucho menos que Intel. Además, ha vendido su negocio de memorias. El otro día pues, escuchaba el podcast de Noctua, de Andromeda Value Capital. Lo veían también como un buen movimiento, porque es un nicho que a ellos no les da apenas margen, va a haber mucha competencia, no tiene mucho sentido que gasten ahí recursos. Yo sigo confiando en la empresa, los números dicen que puedes seguir confiando, sigue habiendo récords de ventas y de free cash flow, y a mí me da vértigo entrar en AMD y Nvidia a estos precios. Forma parte de un micro ETF con Samsung, ST, Intel y posibles futuras incorporaciones, y bueno, pues Intel al final es una empresa con virtudes y con defectos. Veremos a ver qué pasa. Yo confío bastante en largo plazo. Creo que es un sector que va a crecer una brutalidad. Hay necesidad de computación. Va a haber necesidad de computación. Lo estamos viendo con el 5G, con la nube. Todo lo que es vídeo y proceso de vídeo y de datos necesita una capacidad de computación brutal. Habrá sitio para todos. Creo que van a crecer todos. Intel creo que tiene mucho mejores múltiples que su posible competencia. Múltiplos. Sigo confiando. A mí que un trimestre se hayan dado malos datos en la nube, la verdad es que preocupa. Tengo menos confianza que hace una semana, y todo puede pasar, por supuesto. Por eso está la diversificación, y tienes que diversificar, pero Intel es la segunda empresa en peso, aunque pesa acabo de poner ahora de memoria, pero no, pesa cerca del 4%, y veremos qué pasa, a vigilar. Vamos a ver los resultados de AMD y Nvidia, que justamente salen hoy, los de AMD, y veremos a ver cómo se ha comportado, aunque AMD y Nvidia tampoco tienen mucho negocio en la nube, o sea, tampoco podemos ver demasiado. Bueno, a estar atentos. Yo sigo confiando en la empresa. Para mí la tesis no ha cambiado. Pueden tropezar un trimestre, pueden tropezar incluso un año y medio en comparación con sus competidores, porque es un negocio que las decisiones que tomas se ven sus efectos al cabo de 1 o 2 años. Y esto puede pasar, pues te puedes quedar atrás un momento, luego avanzar, veremos. Es una empresa con buenos múltiplos, un sector que va a crecer, yo creo, una brutalidad. Intel va a estar ahí compitiendo, no tengo muchas dudas, y yo sigo teniendo confianza en la empresa, y de hecho pues hemos aumentado posición. Y nada más, volver a advertir que las informaciones expuestas en este vídeo, en este podcast, pues son de carácter divulgativo. Pues en ningún caso el autor da recomendación de compra o venta de los activos comentados. No se recomienda comprar ni vender ninguna de las acciones comentadas, ni el fondo Esfera 1 Caldi, ni los ETFs que he comentado, ni nada. Cada uno hacer su propio análisis. Esto es una opinión personal, por si os ayuda a contrastar vuestros datos, vuestras opiniones, y bueno, eso es un poco el carácter en el que se hace este vídeo
este podcast. Muchas gracias por estar ahí. El podcast de Intel y el vídeo pues han tenido una buena acogida y bueno, seguid dando las gracias, y para lo que queráis podéis dejar comentarios en Twitter, estoy en el Bazar de la Bolsa, en @jmpsudo, en iVoox, que son los dos canales en los que suelo estar más activo y suelo contestar más, pero bueno, también tenéis el correo electrónico que es jmpsudo@esferacapital.es. Muchas gracias y espero que estéis ahí en el siguiente podcast, en el siguiente vídeo.